vamos a resumir la enseñanza de hoy. Los 2 domingos pasados hemos estado compartiendo y aprovechando el pensamiento del Adviento. Y el pensamiento del Adviento tiene que ver entonces con reflexionar, con pensar, buscar estar a solas, meditar y orar. ¿En qué pensar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras dificultades, en nuestros fracasos, en nuestras heridas, dolores, tristezas, y pensar en Dios, en su amor, en su grandeza, en su poder, en su gracia, en su perdón, en su disposición para con nosotros, que es constante? Entonces, el tema del Adviento nos lleva a una realidad de lo que somos y vivimos en lo natural como seres humanos. Pero esa misma realidad nos lleva a contemplar la grandeza de Dios, el amor de Dios, la disposición de Dios para obrar en nuestras vidas, donde estamos, cómo nos sentimos, cómo nos ubicamos en ese momento en la vida. Y Dios sigue siendo Dios. Eso es lo mejor de la vida, que nuestras vidas pueden ir en subidas y en bajadas, en momentos de apremio, de inquietud, de tristeza, de dolor, o algunos momentos de logros, de felicidad, de celebración, de conquista, y nuestras vidas pueden ir entre ambos resultados. Pero no importa los resultados, no importa lo circunstancial, nuestro Dios sigue siendo Dios. Dile a tu vecino: nuestro Dios sigue siendo Dios. Ahora, eso significa demasiado, significa que Él es el mismo, no va a cambiar. Y Él es un Dios fiel, Él es un Dios veraz, Él es un Dios cercano, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios para el cual no hay nada imposible. Eso dice su palabra. Así que cuando seguimos extendiendo estas verdades de Adviento, nos tiene que aprovechar a cada uno de nosotros. Aquí en casa, escuchando, recibiendo y creyendo, pero también en tu casa, a solas, sacando tiempo. Y este domingo es una invitación más a que tú y yo saquemos tiempo para estar a solas con Dios, para reflexionar, para que nos metamos en un silencio y en un momento de lectura de la Biblia, o un momento de escribir en tu propio cuaderno, o donde escribes acerca de tu persona, acerca de cómo estás viviendo en este tiempo. Después estemos un momento en silencio, y en ese momento en silencio entonces tengamos nuestro corazón abierto y nuestra mente enfocada en la persona del ser que mejor nos conoce y más nos ama. Y cuando nosotros estemos enfocados en nuestra mente y corazón en la persona de Dios, entonces vamos a poder recibir algo de lo que Él tiene para nosotros. Dios tiene cosas buenas, así que esta semana busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, estemos delante del Señor, saquemos tiempo y estemos en esa conexión de corazón delante del Señor, para que Él pueda alcanzarnos con lo que tiene para nosotros. Así que la importancia de la esperanza con la cual Dios quiere que vivamos, la importancia de estar buscando a Dios para poder escuchar en medio de cualquier desierto en el cual nos podamos encontrar en alguna área de nuestras vidas. En ese desierto podamos escuchar la voz del Espíritu de Dios trayendo paz a nuestro corazón. Siempre la voz del Espíritu va a traer un mensaje de paz, sea cual fuere. Dios nos habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros, pero su voz siempre va a traer paz a nuestros corazones. Entonces apreciamos la esperanza, el lugar que tiene, la ayuda continua que añade a nuestras vidas, pero también apreciamos dar un paso más y buscar a Dios, para que en esa búsqueda podamos escuchar
su voz en ese mensaje de paz. Y vamos a ir entonces al tercer destello del Adviento, y es entonces el destello de gozo. Digan conmigo, gozo. La palabra dice que debemos de tener por sumo gozo cuando atravesamos diversas pruebas. Bien raro lo que dice la Biblia, ¿no? Eso no nos es fácil a ninguno, pero Pablo dice que debemos de tener por sumo gozo. Dice, consideremos por sumo gozo, no ni siquiera un poco de gozo o gozo, sino por sumo gozo, cuando nos encontremos atravesando diversas pruebas en la vida. ¿Por qué? Porque esas pruebas hacen que nuestra fe funcione, que nuestra fe sea llevada a la práctica. Esas pruebas hacen que a la fe añadamos paciencia, y que esas pruebas hacen que al añadir fe, paciencia, le podamos incrementar virtud para mantenernos firmes, sin variar, sin cambiar, sin ceder a ningún mal pensamiento, sin ceder a ningún pensamiento de tiro la toalla en esta situación, o me rindo, o me doy por vencido, o ya no puedo más, o ya mejor ya lo dejo allí, ya está el caso perdido. Dice que al gozo que es del Señor, porque no puede ser otro gozo. Nadie se puede gozar en lo natural cuando estás pasando pruebas. O sea, definitivamente ese gozo no es tuyo ni mío, porque sería irracional tratar de entender con la mente. Cuando esté con ganas de llorar, la Biblia dice que me goce. No se puede, pero sí puedes llegar a entender que hay un gozo que es de Dios, que está reservado para los que le aman. Y los que le aman tenemos la oportunidad de meternos 1, 2 y 3 pasos dentro de la presencia del Señor y saber que estamos sufriendo por alguna cosa, saber que estamos dolidos por algún motivo, por alguna situación, o estamos en necesidad de algo y que no tenemos una respuesta, y en medio de esa prueba en nuestras vidas podemos meternos un paso con esperanza, podemos meternos otro paso más buscando al Señor, buscando una voz de Dios en nuestro corazón, y podemos meternos un paso más y encontramos que la Biblia dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren atravesando diversas pruebas. Y eso solamente es del Señor. Y cuando te metes entonces a buscar al Señor, buscar su presencia, buscar su palabra, buscar su respuesta, buscar su ayuda, entonces vas a encontrar que se levanta un gozo que no es tuyo, porque tú tienes ganas de llorar, tienes ganas de quejarte, tienes ganas de renunciar. Esas son las ganas que tenemos cuando pasamos dificultades. No tenemos ganas de reír, no, en absoluto. Queremos hacer cosas opuestas porque nuestros sentimientos son realistas, van con el estado de nuestras emociones, y nuestras emociones y sentimientos son un reflejo de lo que estamos viviendo. Y cuando no tenemos ganas de reír ni de gozar, viene la palabra y dice: intenta creer y actuar en esto, tener sumo gozo cuando estás en pruebas. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque ¿cómo es que el gozo viene? Vamos a Lucas capítulo 1 versículo 26. Dice: en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. En el sexto mes, este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. ¡Wow! Qué conversación tan profunda la del ángel con la bendita María, con la Virgen María. Que la puedes leer en casa nuevamente, por favor, porque le estamos leyendo solamente de pasada, como para antojarte a que nuevamente leas eso en tu casa y sigas sacando más provecho de cada ida y vuelta entre la salutación, la respuesta, el anuncio, la reacción al anuncio y cómo cierra esta conversación. Porque era una locura para una virgen y era una locura para la humanidad entera en todos sus siglos pasados que alguien anunciara que una mujer iba a concebir una criatura sin participación de un hombre, sin participación de otra persona. Era una locura, y entonces viene esa locura a través de un ángel enviado por Dios. Es Gabriel anunciando algo totalmente fuera de todo cálculo. Y esta mujer joven, esta jovencita, la bendita María, en absoluto estaba preparada para recibir esta locura de mensaje. Era como para decir: estás loco, ángel, me estás hablando algo completamente irreal. Pero reacciona hacia el inicio, le dice: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco ningún hombre. Está hablando en cuanto a intimidad. Yo no conozco a ningún hombre. Era una virgen, nunca había tenido ninguna relación. Y entonces le dice al ángel directamente en medio de su sorpresa. Pero lo hermoso de cómo termina esa conversación, corta, significativa y tan instructiva para tu fe y la mía, para tu vida y la mía. Y me gustaría que la leas nuevamente en casa, todo este pasaje, que no es muy largo, porque el ángel, para afirmar la fe de María, que ya estaba ahí creyendo en medio de la locura del anuncio, y estaba creyendo que era una verdad. Entonces, para afirmar la fe de ella, el ángel le dice: tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ahora también está embarazada. Y cuando estás en dificultades, en cosas que te parecen que no pueden ser realizadas, Dios te va a mandar un mensaje y te va a decir: mira tu amigo, mira tal persona, mira tu vecino, mira la otra mujer que ya fue sanada de cáncer. Y para ti ahora más factible en tu mente es la muerte que la vida. Pero mira, esa mujer fue sanada de cáncer. Y el Espíritu de Dios siempre te va a hablar en cuanto a tu corazón para creer. Y la Virgen María estaba allí entre la sorpresa y la incredulidad, entre la sorpresa y la fe, entre la sorpresa y ¿será posible esto? Y el ángel le dice: ahora mismo hay un milagro que está siendo engendrado en el vientre de otra mujer. Es otro tipo de milagro, similar porque es un niño, es una mujer casada, pero más de 30 años de casada y no ha podido tener un solo hijo porque era estéril. Es un milagro. Ella está engendrada de su milagro. Y después que pone esa referencia de fe tan importante el ángel, entonces le suelta la frase contundente: porque ninguna cosa será imposible para Dios. El gozo viene a tu corazón y al mío
Cuando en medio de dificultades, en medio de la penumbra de la noche, en medio del camino sin salida, en medio de esa noche que parece que no amanece y se alarga y la oscuridad continúa, en medio de esa falta de respuesta en alguna situación en tu vida, viene entonces el anuncio, y ese anuncio no solamente trae paz, como vimos el domingo pasado. Ese anuncio trae también una promesa. Ese anuncio trae una semilla. Ese anuncio trae una semilla que tiene potencial, capacidad de Dios para que quede en ti engendrada una promesa que se va a cumplir en tu vida. Y el ángel le dice: María, vas a engendrar y vas a tener un hijo. Y no te preocupes de la forma, porque Dios se va a encargar. El Espíritu de Dios va a hacer la obra, tan solamente tú tienes que creer. Y para que creas, aquí hay un milagro cercano, es tu prima, aquí está el milagro. Y para que creas más, yo vengo de parte de Dios. Y para el Dios que te dé este anuncio, no hay nada imposible. Y con eso sellan la conversación. ¿Y sabes cuál es el sello que más me inspira de este pasaje? Y quizás de todo el Nuevo Testamento, hay pocas frases que me inspiran tanto como esta. Que cuando el ángel le dice eso de parte de Dios, la Virgen María responde y dice: aquí está tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Wow! Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy como tu siervo, como tu sierva. Te voy a creer. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Di conmigo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Di conmigo: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una vez más de tu corazón: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es poderoso. Esa respuesta de la Virgen María es poderosísima. Y cuando hablamos entonces del destello de gozo, tiene que ver con tu participación en la mía. El gozo del Señor se levanta en nuestro corazón cuando nosotros le creemos a Dios, y al creerle a Dios queda engendrada en nuestro espíritu esa semilla del poder de Dios. Esa semilla de la promesa de Dios. Esa semilla que estamos creyendo en el momento que viene el anuncio. Creemos, y cuando creemos entonces tenemos dentro un embarazo. Así como María, ella quedó embarazada de la salvación, de la redención. Ella quedó embarazada del que vendría a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Pero tú y yo en la vida, cuando estamos en necesidades, cuando estamos en angustias, cuando estamos en tristeza, en falta de dirección, en dolor, y buscamos a Dios y abrimos nuestro corazón, viene el anuncio. Y cuando viene el anuncio, entonces, ahí viene la semilla. Y tú y yo tenemos la oportunidad de creerla. Créela, cree la semilla, cree la palabra, cree la promesa. Cuando venga a tu corazón, agárrala. Así como María, que no la llegó a entender en su mente, porque en su mente María se quedó con una pregunta que no tenía respuesta. Tú y yo hubiéramos estado en la misma situación. Mi mente aún no tiene la respuesta. ¿Cómo será esto? Pero mi corazón toma la semilla. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa respuesta entonces marcó la diferencia en lo que vendría más adelante. Dice entonces en Lucas, el capítulo 2, versículo 19, que cuando pasó el tiempo adecuado, entonces se cumplió. No solamente esa semilla trajo ese engendro del niño, sino que creció, y cuando llegó el tiempo de dar a luz, dio a luz, tal como era el anuncio del ángel. Otros ángeles anunciaron también
en aquella misma noche a un grupo grande de pastores, mientras por otro lado venían los 3 sabios del oriente, todos con el mismo anuncio, que era el cumplimiento para que viniera el Salvador del mundo. Y cuando se juntan allí, dice que María escucha lo que los ángeles decían. Los ángeles vinieron siendo desconocidos, vinieron al pesebre y dijeron: se nos ha aparecido un gran coro de ángeles. Y los pastores son los que vinieron en un gran grupo y dijeron: se nos ha aparecido un gran coro de ángeles que nos han dicho, han estado cantando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y nos han dicho que vengamos aquí, porque aquí ha nacido un niño que salvará al mundo entero. ¿Y saben qué dijo María? La misma que había dicho: hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice Lucas 2:19, que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Yo te invito en esta mañana a que cuando estás buscando a Dios en momentos de falta de respuesta o de dolor o de tristeza, o estás en medio de una prueba en tu vida, cuando viene la palabra, tú la agarres, porque con la palabra viene el que te embaraces de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te embarazas, tomas la promesa y te embarazas con ello. Y cuando te embarazas con la promesa, entonces esa promesa va a crecer en ti. Y en poco tiempo, en el tiempo que ha crecido, como en el caso del Salvador del mundo, que creció en el vientre de la Virgen María en una forma sobrenatural, pero creció porque ella creyó el anuncio, creyó la palabra. Entonces en ti y en mí, cuando creemos la palabra, va a crecer esa promesa dentro y vamos a estar embarazados y vamos a gozarnos, porque el embarazo trae gozo. ¿Sí o no? ¿Cuántas mamás tenemos aquí? El embarazo trae gozo. Puede traer antojos, desantojos, puede traer algunas incomodidades, pero el embarazo trae gozo. ¿Por qué? Porque es el gozo de un ser que nacerá. Y se imaginan el gozo de María cuando sabía que ese ser no era un ser normal, cualquiera, común y corriente, era el que iba a ser el Salvador del mundo. Y cuando el anuncio viene, María dice que ella guardaba estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Viene la palabra, viene la promesa a tu vida, y esa promesa, cuando la crees, es un engendro en tu interior. Estás embarazado, estás embarazada de algo que no ves, que no sientes, que no tienes, pero ya está dentro, está en tu espíritu, y eso va a crecer y va a dar a luz. Tú y yo en esta vida vamos a tener diversos embarazos, hombres y mujeres. Vamos a tener embarazos en el espíritu, porque somos seres espirituales. Vamos a creer las verdades de Dios, vamos a recibir la promesa de Dios, vamos a recibir lo que Dios quiere hacer, lo vamos a creer y vamos a seguir creyendo. Y una vez que sigue creciendo ese embarazo en nuestro interior, viene el momento que damos a luz, y lo que era imposible, Dios lo hace posible. Sale de nosotros. De María vino la salvación, vino la redención, vino el Salvador del mundo. De ti y de mí van a salir resultados de Dios, van a salir de esos embarazos milagros de Dios, respuestas de Dios, manifestación de Dios va a venir a través de nosotros. Cuando creemos la promesa y nos mantenemos firmes, y el gozo se levanta con eso. El gozo en medio del engendrar, del embarazo, se levanta, y cuando hay alumbramiento, el gozo viene en una expresión mayor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dale gracias a Dios, porque cuando hay una necesidad, cuando hay una tristeza, cuando hay una falta, una necesidad, o cuando hay una prueba, es el momento oportuno para que tú busques a Dios. No corras, no te alejes de Dios, busca a Dios. La esperanza está en su palabra y está en ti. Dios es un Dios de esperanza.
La paz de Dios va a venir a ti cuando tú lo buscas. Va a venir. Pero junto con ese anuncio de paz, siempre Dios trae una promesa. Dios es el Dios de promesas. Él necesita darnos promesas, porque tú y yo no tendríamos otra forma de recibirla. Él es Dios. Él es Dios. La Virgen María fue sorprendida con el anuncio, pero lo creyó. Tuvieron que pasar 9 meses para que ella siga meditando. Dice que ella meditaba en todas esas palabras que se le habían dicho. Tú y yo necesitamos meditar. Esta semana, aléjate, ponte a solas con Dios. Busca unas 2 o 3 promesas de la Biblia. Permite que esas promesas se metan en tu corazón. De pronto ya conoces, permite que se meta nuevamente esa promesa en tu corazón. O de pronto es una promesa nueva que nunca la has creído. Permite que se meta en tu corazón. ¿Cómo se mete? Cuando la crees. Dios obra con promesas para que creamos y se quede en nosotros engendrada esa palabra que Dios nos da y pueda crecer, y pueda crecer. ¿Por qué Dios es un Dios de promesas? Porque nos mataría si de frente viene la respuesta. María no hubiera podido entender de frente un niño en sus brazos. El ángel dice: toma este niño, aquí está, acaba de nacer, tómalo como tu hijo, porque eres virgen, y críalo. No, Dios va a nuestro paso. Dice: toma esta promesa, guárdala en tu corazón, queda embarazado con esa promesa. Cuídala, cuida la promesa. Es tu embarazo, cuídalo, medita, ten cuidado, piensa. Es como cuando una mujer tiene su bebé dentro, no puede ignorar una semana que esté embarazada. Todos los días, en toda hora, está pensando en su bebé. Es normal cuando tú quedas embarazado de la promesa de Dios. Cuida esa promesa, cuida cada día, cuida. Como cuidas, llenándote de gozo porque Dios ya te la ha dado, llenándote de alabanza porque es tuya, gratitud porque es tuya. No la ves todavía, pero es tuya esa promesa. Y esa promesa va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y un día el milagro va a salir. Dentro tuyo va a salir. ¿Por qué? Porque Dios obra así. Entonces, antes de irnos, mírate a solas con Dios. Mírate buscando 2 o 3 promesas para que quedes embarazado o embarazada de lo que Dios quiere hacer. Mientras estoy hablando esto y te estoy animando a que lo hagas esta semana y no dejes pasar esta semana, quiero dirigirme a personas que no tienen a Jesús en su corazón. Jesús nació. Es el milagro de Dios para la humanidad. En ese milagro está el amor de Dios, está el poder de Dios, está la salvación de Dios para todo aquel que cree. Y si tú necesitas hoy día creer a Jesús y recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador, ahora mismo puedes hacerlo. Ahí en tu sitio te invito a que repitas esta oración. Oramos así: Señor Jesús, eres real, estás vivo, has venido para salvación. Te entrego hoy mi vida completamente y para siempre. Declaro que tú eres mi Salvador y eres mi Señor. Transfórmame a partir de este día. Mi vida te pertenece. En tu nombre oro. Amén y amén. Gloria al Señor.